Imagina a un hombre tan sediento de poder que ordenó ejecutar a niños frente a sus padres y luego cobró a las familias por las balas usadas. Imagina a alguien que arrojó botellas de sangre sobre multitudes gritando que así trataría a sus enemigos. Imagina a un dictador que en solo 72 horas transformó la capital de una nación en un río de sangre donde 10.000 personas rogaron por sus vidas mientras él se sentaba en su palacio decidiendo quién viviría y quién moriría. 3 de febrero de 1977, Addis Abeba, Etiopía. Las calles amanecen silenciosas, pero no por paz, sino por terror. Un soldado que hace apenas 3 años era un completo desconocido. Un hombre tan insignificante que ni siquiera aparecía en las fotos oficiales, ahora tiene el poder absoluto. En las próximas 72 horas iniciará una campaña de terror tan brutal que será conocida como el Terror Rojo, una masacre que dejará entre 30.000 y 750.000 muertos, según diferentes estimaciones. Familias enteras serán ejecutadas, cuerpos serán dejados en las calles como advertencia, madres tendrán que pagar por las balas que mataron a sus hijos. Su nombre, Mengistu Haile Mariam. Y esta es la historia del hombre que convirtió a Etiopía en un infierno y como un soldado anónimo se convirtió en uno de los dictadores más sangrientos de África. Antes de sumergirnos en esta oscura historia, déjanos tu like y suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte las próximas historias fascinantes de África. Wolayita, Etiopía del Sur, 21 de mayo de 1937. Nace Mengistu Haile Mariam en circunstancias que él pasaría toda su vida tratando de ocultar. Su padre era un soldado de bajo rango. Su madre, según rumores que nunca pudo silenciar completamente, era una sirvienta del palacio. En una sociedad obsesionada con el linaje, Mengistu era nadie, un niño de orígenes humildes en un país donde tu apellido determinaba tu destino. Pero había algo diferente en ese muchacho de ojos oscuros e intensos, una ambición feroz que ardía debajo de una superficie calmada. Desde joven, Mengistu entendió que en Etiopía solo había 2 caminos para un hombre sin linaje noble, la iglesia o el ejército. Escogió el ejército. A los 19 años se enlista en las Fuerzas Armadas etíopes. No destaca por valentía ni habilidad militar. Destaca por algo mucho más peligroso, su capacidad para observar, esperar y manipular. Mientras otros soldados buscaban gloria en el campo de batalla, Mengistu estudiaba las dinámicas de poder. Aprendía quién tenía influencia, quién era vulnerable, quién podía ser usado. En 1960, Etiopía experimenta su primer intento de golpe contra el emperador Haile Selassie. El golpe falla, pero Mengistu observa y aprende lecciones cruciales sobre cómo tomar el poder y, más importante, cómo mantenerlo. Durante los años 60, mientras asciende lentamente en los rangos militares, Mengistu se convierte en experto en una habilidad particular, la supervivencia política. No es el más inteligente, no es el más carismático, pero es el más despiadado. En 1974, Etiopía está al borde del colapso. Una hambruna devastadora mata a cientos de miles, mientras el emperador de 82 años vive en opulencia. La indignación crece. Estudiantes protestan, trabajadores hacen huelga, soldados se amotinan por falta de pago. El imperio que había durado siglos comienza a desmoronarse. En el ejército, un grupo de oficiales de rango medio forma un comité llamado el DERG, que significa Comité en amárico. Su objetivo inicial es presionar por reformas, no derrocar al emperador. Mengistu, ahora mayor con rango de mayor, se une al grupo. En las primeras reuniones del DERG, Mengistu apenas habla. Otros oficiales debaten apasionadamente sobre ideología y el futuro de Etiopía. Mengistu simplemente observa, toma notas mentales sobre quién apoya a quién es débil, quién puede ser eliminado.
El 12 de septiembre de 1974, el Derg finalmente depone al emperador Haile Selassie. La monarquía que había gobernado Etiopía durante siglos termina. El país celebra. Pero la celebración es prematura porque dentro del Derg comienza una lucha de poder brutal. El Derg inicialmente es liderado por el general Aman Andom, un héroe de guerra respetado. Pero Aman comete un error fatal, subestima a Mengistu. Aman quiere reformas graduales y reconciliación. Mengistu quiere revolución total. En noviembre de 1974, apenas 2 meses después del golpe, Mengistu orquesta la ejecución de 59 oficiales de alto rango del régimen anterior sin juicio. Aman protesta, es un error. El 23 de noviembre, tropas leales a Mengistu rodean la casa de Aman. En el tiroteo que sigue, Aman es asesinado. Mengistu afirma que fue defensa propia. Nadie se atreve a cuestionarlo. Ahora el Derg es liderado por el general Tafari Benti. Pero todos saben quién realmente tiene el poder. Mengistu controla la seguridad, controla a las tropas más leales, controla el terror. Durante 1975 y 1976, Mengistu consolida su poder. Abraza el marxismo-leninismo. No por convicción ideológica, sino porque le da una excusa para eliminar opositores. Nacionaliza la tierra, las industrias, los bancos. Miles de aristócratas, empresarios y terratenientes son arrestados. Sus propiedades son confiscadas. El 3 de febrero de 1977 ocurre el evento que define quién es realmente Mengistu. Durante una reunión del Derg, estalla un desacuerdo entre Mengistu y Tafari Benti. Nadie sabe exactamente qué pasó en esa sala, pero cuando termina, Tafari Benti y 6 otros miembros del Derg están muertos. Versiones oficiales dicen que hubo un tiroteo. Testigos susurran que Mengistu personalmente disparó a Tafari. Ahora Mengistu es el líder indiscutido de Etiopía. Un soldado anónimo que hace 3 años nadie conocía, ahora tiene poder absoluto sobre 30 millones de personas. Y lo primero que hace es desatar el infierno. Mengistu enfrenta oposición de grupos estudiantiles urbanos, especialmente el Partido Revolucionario del Pueblo Etíope. Son jóvenes idealistas que creen en el marxismo, pero rechazan el autoritarismo de Mengistu. Para Mengistu son una amenaza que debe ser eliminada. El 29 de abril de 1977, Mengistu aparece en una concentración pública en la Plaza de la Revolución, en Addis Abeba. Miles están reunidos. Mengistu toma el micrófono y comienza a hablar sobre los enemigos de la revolución. Entonces, en un gesto que quedará grabado en la historia, Mengistu saca botellas llenas de líquido rojo, sangre o pintura roja según diferentes versiones. Las arroja al suelo donde estallan salpicando a la multitud. Grita que así tratará a los contrarrevolucionarios y enemigos del pueblo. La multitud entra en frenesí. Esa noche comienza el terror rojo. Equipos de muerte del Derg, llamados Kebeles, comienzan a arrestar a estudiantes, intelectuales y cualquiera sospechoso de simpatizar con la oposición. No hay juicios, no hay evidencia necesaria. La sospecha es suficiente. Las ejecuciones comienzan inmediatamente. En las primeras 72 horas, entre 1.000 y 10.000 personas son asesinadas según diferentes fuentes. Los cuerpos son dejados en las calles como advertencia. Las familias que quieren recuperar los cuerpos de sus seres queridos tienen que pagar por las balas usadas en la ejecución. Es una crueldad calculada, diseñada no solo para matar, sino para humillar y aterrorizar. Madres llegan a las comisarías suplicando por los cuerpos de sus hijos. Los oficiales les presentan facturas por las municiones. Si no pueden pagar, los cuerpos son arrojados en fosas comunes. En las escuelas, los niños son sacados de las aulas. Los maestros que protestan son ejecutados junto a ellos.
Familias enteras son masacradas porque un miembro es sospechoso. La edad no importa, niños de 12 y 13 años son ejecutados. El terror rojo no dura solo 72 horas, se extiende por meses, por años. Entre 1977 y 1978, el número de muertos alcanza cifras aterradoras. Estimaciones conservadoras hablan de 30.000 muertos. Otras fuentes mencionan hasta 750.000. En todo Etiopía, las calles amanecen con cuerpos. En Addis Abeba, los residentes aprenden a caminar alrededor de los cadáveres en su camino al trabajo. Los buitres se vuelven tan comunes en la ciudad como las palomas. El aire huele a muerte. Pero Mengistu no solo enfrenta enemigos internos. En 1977, Somalia invade la región de Ogaden, en Etiopía Oriental, reclamando el territorio como históricamente somalí. Es una crisis que podría destruir a Mengistu. Pero Mengistu es astuto. Busca ayuda de la Unión Soviética y Cuba. A cambio de abrazar completamente el comunismo, recibe armas, asesores militares y 17.000 tropas cubanas. Con este apoyo, Mengistu lanza una contraofensiva. En 1978, las fuerzas etíopes expulsan a los somalíes de Ogaden. Es una victoria militar que consolida el prestigio de Mengistu. Pero internamente, Etiopía está desangrándose. La economía colapsa bajo las políticas marxistas de Mengistu. La colectivización forzada de la agricultura destruye la producción de alimentos. En 1983 y 1984, Etiopía experimenta otra hambruna devastadora. Hasta 1 millón de personas mueren de hambre. El mundo ve las imágenes de niños esqueléticos con vientres hinchados. Se organizan conciertos benéficos como Live Aid. Bob Geldof y otros artistas recaudan millones para ayuda humanitaria. Pero gran parte de esa ayuda nunca llega a los hambrientos. Mengistu usa el control de la ayuda alimentaria como arma política. Las áreas que apoyan a grupos rebeldes son deliberadamente privadas de ayuda. La hambruna es utilizada como herramienta de contrainsurgencia. Mientras millones mueren de hambre, Mengistu gasta miles de millones en celebraciones del 10º aniversario de la revolución. Construye monumentos, organiza desfiles militares masivos, importa whisky caro para las fiestas de la élite. Es una obscenidad que incluso sus aliados soviéticos encuentran difícil de justificar. Durante los años 80, Mengistu enfrenta insurgencias en Eritrea, Tigray y otras regiones. Responde con brutalidad extrema. Aldeas enteras son bombardeadas. Se usan armas químicas contra civiles. Pero la marea está cambiando. En 1989, el muro de Berlín cae. La Unión Soviética colapsa. De repente, Mengistu pierde a su principal benefactor. La ayuda militar soviética se detiene. Los asesores cubanos regresan a casa. Mengistu queda expuesto y vulnerable. Los rebeldes avanzan. El Frente de Liberación del Pueblo de Tigray y el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope se acercan a Addis Abeba. El ejército de Mengistu, sin apoyo externo y desmoralizado, comienza a desintegrarse. El 21 de mayo de 1991, Mengistu hace lo que siempre supo hacer mejor: sobrevivir. Abandona Etiopía en un avión hacia Zimbabue, dejando a sus generales y soldados leales enfrentar las consecuencias. Días después, los rebeldes entran en Addis Abeba. El régimen del Derg colapsa. Después de 17 años de terror, Etiopía finalmente es libre de Mengistu. Pero Mengistu no enfrenta justicia inmediata. En Zimbabue, el dictador Robert Mugabe le ofrece asilo. Mengistu vive en una mansión en Harare, protegido por guardias, viviendo cómodamente con la fortuna que robó de Etiopía. En 2006, un tribunal etíope lo encuentra culpable de genocidio in absentia. La sentencia es cadena perpetua, pero Zimbabue se niega a extraditarlo. Mengistu permanece libre.
un anciano de 80 años viviendo en lujo mientras las familias de sus cientos de miles de víctimas siguen llorando. Entonces, ¿quién era realmente Mengistu Haile Mariam? No era un visionario ideológico, no era un verdadero creyente en el marxismo. Era simplemente un hombre hambriento de poder, dispuesto a hacer cualquier cosa para obtenerlo y mantenerlo. Su ascenso revela verdades incómodas sobre cómo dictadores surgen. No comienzan como monstruos obvios. Mengistu comenzó como un soldado anónimo, alguien que pasaba desapercibido. Su genio maligno fue entender que en tiempos de caos, el más despiadado sobrevive. El terror rojo no fue un accidente ni una pérdida temporal de control. Fue una estrategia calculada diseñada para romper cualquier posibilidad de oposición organizada. Mengistu entendió que el terror extremo paraliza a las sociedades. Cuando las personas temen que cualquier palabra pueda resultar en su ejecución y la de su familia, dejan de resistir. Las consecuencias del régimen de Mengistu todavía afectan a Etiopía hoy. Generaciones crecieron en terror. Familias fueron destruidas. La economía fue devastada. Pero la historia de Mengistu también enseña lecciones importantes sobre la naturaleza del poder y la tiranía. Muestra cómo un solo individuo sin escrúpulos puede secuestrar una revolución popular y convertirla en una pesadilla. Muestra cómo la comunidad internacional a menudo es cómplice. La Unión Soviética y Cuba proporcionaron las armas que permitieron a Mengistu masacrar a su pueblo. Zimbabue le dio refugio, permitiéndole escapar de la justicia. Pero hay esperanza. A pesar del terror, hubo quienes resistieron, quienes arriesgaron todo por la libertad, quienes finalmente derrotaron a la tiranía. Etiopía sobrevivió a Mengistu. La nación sigue de pie. Las nuevas generaciones están construyendo un futuro diferente. Si te gustó este video, déjanos tu like y compártelo. Suscríbete al canal para más historias fascinantes sobre África. Mengistu Haile Mariam demostró cómo un hombre ordinario con ambición extraordinaria y ausencia total de conciencia puede causar sufrimiento inimaginable. En solo 72 horas en febrero de 1977, transformó a Etiopía en un matadero. En 17 años de gobierno, dejó cientos de miles de muertos, millones traumatizados y una nación devastada. Su historia es un recordatorio de que debemos permanecer vigilantes contra el surgimiento de la tiranía y valorar la democracia y los derechos humanos. Mientras existan personas dispuestas a recordar, a testificar, a exigir justicia, los Mengistus del mundo no pueden borrar sus crímenes de la historia. Y aunque escape de la justicia humana, la historia lo recordará por lo que realmente fue: un asesino en masa que convirtió el poder en una licencia para matar. Hasta la próxima.